Hablando de la palabra de Dios, Mateo 5, 13 al 16, voy a dar lectura, ustedes me siguen con su vista y la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hemos comenzado, hermanos, la serie de parábolas sobre la vida cristiana, y en esta mañana quiero hablar sobre estos textos, y aunque en realidad no son una parábola en sí, nos hablan, hermanos, Cristo usó dos metáforas para compararnos con dos elementos muy importantes de este mundo, y son la sal y la luz. Así que aunque no son en realidad dos parábolas, aún así, hermanos, creo que esto nos muestra cómo el cristiano debe conducirse en este mundo. Y en realidad la esencia, hermanos, de la enseñanza de estas dos metáforas es que el creyente debe tener influencia para bien en este mundo. Cristo nos ha puesto en este mundo para hacer luz y para hacer sal. Y hermanos, cuando entendemos las propiedades de esas dos cosas, de la sal y de la luz, nos daremos cuenta que Cristo usó dos de las cosas más importantes para mostrar de qué manera el cristiano puede influenciar para bien en este mundo. Por mucho tiempo, hermanos, se ha creído que lo único que el cristiano puede hacer es conformarse con vivir su vida cristiana lo mejor que pueda y ser perseguido y sufrir por causa del evangelio y no causar cual ninguna influencia positiva en este mundo. Por mucho tiempo se nos ha dicho que el cristiano no puede involucrarse en los negocios, que el cristiano no puede involucrarse en las tareas de este mundo, porque supuestamente eso es mundano, eso no debe ser realizado por un cristiano. El creyente solamente debe contentarse con vivir de paso en este mundo, poniendo su vista en la patria celestial y cerrar sus ojos a los problemas de este mundo. Hacer lo que el avestruz, meter su cabeza debajo de la arena o en la arena y hacerse la idea que no pasa nada, que todo está bien, y, hermanos, hacerse de la vista gorda de los problemas y las necesidades de un mundo en crisis. Pero, hermanos, Cristo en estos versículos nos muestra un panorama muy distinto. En estos versículos Cristo nos muestra que como creyentes, hermanos, tenemos el poder necesario para influenciar a este mundo para bien. Esa es la labor del cristiano, hermanos. La labor del cristiano en este mundo no es solamente predicar el evangelio para que las almas sean salvas y sean traídas de las tinieblas a la luz admirable. La labor del Hijo de Dios, hermanos, es influenciar para bien a este mundo en todas las áreas de la sociedad. Y cuando digo en todas las áreas de la sociedad, hermanos, no solamente me refiero al área eclesiástica, pero también al área laboral, en el área económica, en el área política, en todas las áreas, hermanos, tenemos la obligación de influenciar a este mundo para bien. ¿Por qué razón? Porque el mundo, hermanos, no conoce a Cristo. El mundo está en tinieblas. Y Cristo dijo que la única luz que este mundo tiene es la luz de los cristianos. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder.
Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, Cristo no podía ofrecer otra metáfora más importante que la metáfora de la luz. Él dijo cuando Él andaba en este mundo: yo soy la luz del mundo. ¿Es cierto? Él es la luz por excelencia. Pero Él también nos dice a nosotros que nosotros somos la luz de este mundo. Alguien puede preguntarse: bueno, si Cristo es la luz, ¿cómo yo puedo ser la luz? ¿De qué manera? Hermanos, un predicador escribiendo sobre esto dijo que podemos entenderlo de la siguiente manera. Dice: cuando Cristo anduvo en este mundo, Él era como el sol que ilumina en el día. Él era el sol de justicia que iluminó cuando estuvo viviendo en este mundo. Pero cuando Él se fue al cielo, cuando Él dejó este mundo, Él dijo que los cristianos, sus discípulos, serían ahora la luz en este mundo. Y es como cuando, dice Él, el sol se oculta y la luna comienza a brillar, pero no con luz propia, sino reflejando la luz del sol. Y de esa manera, hermano, nosotros como hijos de Dios reflejamos luz, no nuestra propia luz, la luz de Cristo. La luz de Cristo. Así como la luna refleja la luz del sol en la noche, así el creyente refleja la luz de Cristo en este mundo. Porque no tenemos luz propia, hermanos. Así como la luna no tiene luz propia, así tampoco el creyente tiene luz propia. La luz que nosotros reflejamos es la luz de Cristo. Y en la medida que nosotros nos dispongamos a reflejar esa luz, hermanos, de esa manera otros podrán ver luz en nosotros. Cristo es el sol de justicia. Cristo tiene luz, hermanos, por excelencia. Él es la luz por excelencia. Pero nosotros tenemos la obligación de ser luz también en este mundo. Y la única luz que los impíos, hermanos, van a conocer en este mundo es la luz que ven en nosotros. Es la luz que ellos ven en los cristianos. ¿Por qué razón? Porque ellos no pueden ver a Cristo. Ellos no pueden conocer a Dios si no le conocen a través de los cristianos. Los cristianos somos los únicos que podemos realmente, hermanos, reflejar esa luz de Dios en este mundo de tinieblas. Pero no solamente, hermanos, Cristo dijo que ninguna persona enciende una luz o una lámpara y la pone debajo de un almud, sino que se pone sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. No solamente dijo eso, sino que dijo que una ciudad, hermanos, que está sentada sobre un monte no puede esconderse. Imposible que una ciudad asentada sobre un monte en la noche, con toda esa luz, hermanos, brillando, pueda esconderse. Cristo dijo que así debe ser el creyente, como una ciudad que está sobre un monte. El cristiano, hermanos, tiene la obligación de mostrar esa luz. Somos luz, reflejamos la luz de Cristo. Pero ¿qué hacemos con nuestra luz, hermanos? ¿Qué hacemos con la luz que tenemos? Estaba leyendo una ilustración sobre esto, de un accidente que hubo en aquellos días, en los años tal vez 20 o 30 o algo así, cuando los trenes, hermanos, todavía habían sido recién inventados y los trenes eran algo de moda, algo nuevo, algo
algo que llamaba mucho la atención para los viajeros, y estaba leyendo que este autor estaba diciendo que hubo un accidente en ese tiempo, y aquella persona, que el velador que estaba puesto para hacer las señales cuando el tren venía, hermanos, obviamente estamos hablando de un tiempo cuando no tenían como hoy las señales del tren viene, va pasando y se prende una luz roja, y no solamente se prende una luz roja, sino también se bajan ciertas vallas o ciertos unas vallas para poder contener a los autos y que nadie sea atropellado por el tren. En aquel tiempo, hermanos, personas eran contratadas para con una lámpara poder hacer señales que el tren venía, y de esa manera las personas se detenían y esperaban. Pero resulta, hermanos, que en esta noche el tren se llevó a un auto, hermanos. El tren se llevó a ese auto, y el velador, que supuestamente tenía que estar haciendo señales con su lámpara, ¿quién sabe qué sucedió? Pero resulta que el accidente pasó. Y hermanos, ese velador obviamente fue traído a juicio y fue entrevistado delante del juez, y comenzaron a hacerle preguntas. Y una de las preguntas fue: ¿te levantaste a la hora que tenías que haberte levantado para hacer señales? Y él dijo: sí. ¿Levantaste la lámpara y comenzaste a hacer la señal como deberías hacerlo? Sí. Todas las preguntas, hermanos, él las contestó que sí. Y entonces, ¿cuál fue la causa del accidente? Hermanos, el juez dictaminó que este accidente era algo desconocido. Las causas no se sabían, el por qué este accidente había ocurrido, si el velador había hecho todos los procedimientos que él tenía que hacer. Aún así el accidente ocurrió. Pasó el tiempo, hermanos, y este velador llegó a la vejez, y ya en su lecho de muerte, muriendo ahí, hermanos, su conciencia no lo dejaba tranquilo, y él comenzaba a balbucear: oh, esa pobre familia, y comenzaba allí a decir y a repetir una y otra vez cómo él había visto este accidente y cómo esas personas murieron. Y quien estaba a su lado le dijo: pero ¿por qué estás afligido? Eso ya quedó aclarado que tú no fuiste culpable. Y él dijo: el problema es de que no me hicieron una pregunta. Y la pregunta que no me hicieron es que si mi lámpara estaba funcionando. Hermanos, la lámpara de él no estaba funcionando. Hizo todo, pero no se percató de que su lámpara simplemente no estaba funcionando. Hermanos, la pregunta en esta mañana que yo les hago es: ¿cómo está tu lámpara? ¿Está encendida? ¿Está funcionando? Porque puede ser que estemos haciendo todas las cosas correctas y nuestra lámpara no esté encendida. Nuestra lámpara esté apagada. Y si nuestra lámpara está apagada, hermanos, no importa que la ondulemos, no importa que la pongamos en alto, no va a funcionar. La lámpara tiene que estar encendida para que pueda, hermanos, hacer su labor. Por lo tanto, cuando Cristo dijo: ustedes son la luz del mundo, Él nos está diciendo, hermanos, que tenemos que tener cuidado que realmente estemos dando luz en este mundo. No sea que estemos haciendo lo que la persona en esta ilustración hizo, hermanos. Estemos haciendo señales con una lámpara que está apagada y que no funciona, y por lo tanto la gente no puede ver nuestra luz. La gente no puede darse cuenta
del peligro en el que ellos se encuentran. Ahora bien, la sal, cuando Cristo dijo, vosotros sois la sal de la tierra, hermanos, Él usó otra metáfora interesante sobre la sal. La sal siempre ha sido muy importante, hermanos. Hasta el día de hoy no podríamos vivir sin la sal. No, simplemente, hermanos, pensar que podíamos vivir sin tener sal en nuestra comida es algo, hermanos, impensable. La sal desde los tiempos antiguos servía para dar sabor, pero no solamente para dar sabor, sino también para guardar de la descomposición a los alimentos. Y es en este sentido, hermanos, que muchos creen que Cristo usó la metáfora de la sal. Si el cristiano es la sal de esta tierra, si el cristiano es sal en esta tierra, hermanos, eso significa que nosotros tenemos la capacidad, no en nosotros mismos, no, sino porque Cristo a través del Espíritu Santo está en nosotros, tenemos la capacidad y el poder de guardar de la descomposición a este mundo, guardarlo de la corrupción, porque somos sal. Y una de las características y de las propiedades de la sal es que la sal guarda a los alimentos de la descomposición. En los tiempos cuando no había refrigeración, hermanos, la sal era la única que guardaba a los alimentos de descomponerse. Eran salados con sal y por lo tanto todas las carnes, hermanos, podían durar muchos meses sin tener que ser refrigeradas, porque eran saladas con sal. Y por lo tanto las personas podían guardar sus carnes al haberlas salado, y esto servía, hermanos, como un medio de preservación. El creyente, hermanos, si es sal, tiene el poder de preservar de la descomposición en este mundo. Pero si el mundo, hermanos, está tan descompuesto, si el mundo está tan echado a perder, es porque algo anda mal con la iglesia. Es porque algo anda mal con nosotros como cristianos. Porque tal vez no estamos siendo lo suficientemente salados como para preservar a este mundo de la descomposición. Hermanos, cuando Cristo dijo que si la sal se desvaneciere, o si la sal se hiciera insípida, como dicen otras versiones, o si la sal perdiere su sabor, o si la sal perdiere su sal, hermanos, hay algunos comentaristas que ven aquí como una contradicción y dicen, oh, esto no es posible. Si la sal no es salada, entonces no es sal. Es como si dijéramos, si el agua pierde su poder de mojar, entonces no es agua. Y es cierto, hermanos, el agua no puede perder su poder de mojar, porque una de las características del agua es mojar. Y una de las características de la sal es, hermanos, ser salada. Entonces, ¿por qué Cristo dijo que la sal podía perder su sabor? Fácil. En el tiempo de Cristo, hermanos, la sal usualmente era sacada del mar, y esa sal, hermanos, contenía otras sustancias. Hoy en día tenemos una sal refinada en nuestra mesa, cuyo componente químico es el sodio. Y la sal que nosotros conocemos es pura, no se descompone, no pierde su sabor. Tírala al agua y el agua se pone salada. Haz lo que quieras con ella, pero no pierde su sal, no pierde su sabor. En el tiempo de Cristo no era así, hermanos. La sal que ellos tenían y ocupaban era una sal que venía mezclada con otros elementos químicos, que no necesariamente era sodio. Y esa sal, hermanos, en cierto tiempo perdía su capacidad de salar o de dar sabor. Y se dice que muchos en el primer siglo, cuando la sal,
hermanos, perdía ese sabor, ese poder de salar. La tiraban en la carretera. Las zanjas o los baches eran rellenados con esa sal que ya no servía, porque esa sal había perdido su sabor. Esa sal no servía para nada, sino para ser echada afuera y hollada o pisoteada por los hombres. Hermanos, cuando Cristo dio estas metáforas, las dio con el propósito de que pudiéramos entender la importancia, hermanos, que hay en mantener las propiedades. Si somos sal en este mundo, tenemos que asegurarnos que somos lo suficientemente salados. Si somos luz en este mundo, tenemos que asegurarnos día tras día que en realidad estamos siendo luz en medio de las tinieblas. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Les digo esto porque el mundo se encuentra en tinieblas y se encuentra en descomposición moral. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que el homosexualismo y el matrimonio homosexual es ahora una ley civil válida en este país? ¿Por qué creen? Por la descomposición moral que hay en este país, hermanos. No es por otra cosa, es por la descomposición moral. Y yo pregunto, ¿y dónde está la sal, pues, que impide esas cosas? Aquí está la sal, aquí está en este país. Pero ¿saben qué? Esa sal ha perdido su sabor, hermanos. Esa sal ha perdido su sabor. ¿Por qué ha perdido su sabor? Porque la mayoría de cristianos no ha entendido que la única manera de poder conservar la sal en nuestra vida y ser luz en este mundo es a través de sostener la ley de Dios en todas las áreas de la vida humana. Esa es la única manera, hermanos. Pero cuando los cristianos te dicen, cristianos que van a mega iglesias, cuando esos cristianos te dicen, no, la ley de Dios, no, la ley de Dios ya pasó de moda, ya eso es algo pasado, hermanos, eso es un camino al desastre. Y por esa razón, hermanos, este país está en la descomposición moral en la que está. Porque hace mucho tiempo las iglesias abandonaron el estándar de la ley de Dios. Hace décadas y décadas que las iglesias sacaron allá afuera la ley de Dios y la dejaron en las calles, y ellos se metieron en las iglesias y dejaron la ley de Dios afuera. Hermanos, la ley de Dios ha sido olvidada, ha sido pisoteada, y como la ley de Dios ha sido pisoteada, los cristianos han comenzado a ser pisoteados también. Es el problema en realidad. Los cristianos, hermanos, han sido pisoteados debido a que no sostienen la ley de Dios. Hermanos, esa luz se ha apagado, esa sal se ha desvanecido, el sabor se ha perdido. Y hermanos, vivimos en un tiempo muy similar a los tiempos de Hitler. Cuando Hitler se levantó en el poder, las iglesias, hermanos, de su tiempo, ¿saben qué hicieron? Lo apoyaron. Hermanos, no estuvieron en contra de él, lo apoyaron a Hitler, apoyaron sus teorías antibíblicas, apoyaron sus políticas, hermanos, de muerte. Solamente algunos líderes aquí y allá se opusieron, y varios de ellos fueron llevados a la muerte debido a que levantaban la voz en contra de Hitler. Pero la iglesia en su mayoría, ¿dónde estaba? Ahí estaba, pero no tenía sabor, no eran luz, y permitieron y hasta apoyaron a Hitler, hermanos, en su llegada al poder. Y después, cuando estos cristianos, hermanos, vieron en lo que había desembocado todo esto, hermanos,
fue un desastre grande y terrible. Pero hermanos, cuando el cristiano, cuando la iglesia pierde su sabor, cuando la iglesia como grupo, hermanos, pierde ese sabor y se le apaga la lámpara y no está encendida esa lámpara, hermanos, los desastres son grandes y terribles en la sociedad. En la sociedad. Todo cristiano que diga, oh, a mí no me interesa el problema de la sociedad, yo lo que me interesa es estar bien con el Señor porque voy a la patria celestial, gloria a Dios, se acabó y ahí nos vemos. Hermanos, es un irresponsable todo aquel que diga esto. No ha entendido el sentido del por qué Dios nos ha puesto en este mundo, del por qué estamos aquí. Hermanos, si eso fuera así, Cristo no hubiera dicho: ustedes son la sal de la tierra y los he puesto para que preserven a este mundo de la corrupción y la contaminación. Los he puesto aquí para que marquen la diferencia. Los he puesto aquí para que sean luz en este mundo. Lamentablemente, hermanos, muchos cristianos en el día de hoy, líderes de renombre, creen todo lo contrario, que la luz que el cristiano tiene no debe ser llevada a la política, no debe ser llevada a los negocios, no debe ser llevada a esto, al otro. No, esa luz, dicen ellos, manténla acá bajito, acá, ponlo debajo de la cama donde no la vean. No, hermanos, Cristo dijo: tienes que ponerla en lo alto. Esa luz deja que la vean, para que esa luz influencie a la sociedad. Hermanos, pero esto requiere de valor, requiere de valentía. ¿Y no es lo que Cristo dijo? El reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Hermanos, solamente aquellos que están dispuestos a arrebatar el reino, a ser valientes en ese sentido, son los únicos que pueden atreverse a poner su luz en lo alto, para que su luz brille, a ser sal en medio de la corrupción de esta sociedad, hermanos, que está de mal en peor, día tras día. Pero si la sociedad está, hermanos, como está, la iglesia es la responsable. La iglesia es la responsable, porque la iglesia tiene los medios para hacer de esta sociedad algo diferente. Tenemos los medios, pero simplemente, hermanos, no los queremos usar. Simplemente no queremos usarlos, porque nos contentamos con vivir nuestra vida a nuestra manera y nos olvidamos de la responsabilidad que el Señor nos ha entregado, no solamente como individuos, pero también como iglesia, hermanos, como grupo. Pongamos de pie en esta mañana.